Mi hermano planeó que mi propia familia me robara, y lo logró. Hola, me llamo Andrés, y nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. No soy de los que ventilan sus problemas familiares, pero lo que me pasó no solo me rompió el corazón, también me abrió los ojos de una forma brutal. Si estás leyendo esto, probablemente hayas escuchado alguna vez la frase, la sangre es más espesa que el agua. Yo también la creí, hasta que la sangre que más confiaba se volvió contra mí. Quiero que sepas que no soy una persona perfecta, pero siempre he sido leal. He defendido a mi familia incluso cuando no se lo merecían, y he perdonado cosas que a otros les parecerían imperdonables. Por eso, jamás imaginé que un día me encontraría solo, sin el apoyo de ninguno de ellos, sintiéndome como un extraño en mi propia casa, y todo por culpa de alguien a quien amaba como a un mejor amigo, mi propio hermano. Esta historia empieza con la muerte de mi padre, pero la herida real no la dejó su partida, sino lo que vino después. Entre trámites, papeles y lágrimas, se fue tejiendo una traición silenciosa. Al principio eran pequeños gestos que me parecían insignificantes, conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba, miradas incómodas, una prisa innecesaria por resolver las cosas. No entendía que, en ese momento, alguien que compartía mi apellido ya estaba moviendo sus piezas para quitarme no solo lo que me correspondía, sino también el cariño y la confianza del resto de mi familia. No escribo esto para que me tengan lástima. Lo escribo porque, si alguna vez te pasa, quiero que estés listo. La traición duele, pero cuando viene de tu propia sangre, te destruye desde dentro. Mi nombre es Andrés, y esta es la historia de cómo mi familia me robó, siguiendo las indicaciones de mi propio hermano. Todo empezó el día del funeral de mi padre. Entre abrazos, lágrimas y flores marchitas, había algo en la mirada de mi hermano Carlos que no encajaba. Él siempre había sido frío, pero esa vez su semblante era más calculador que triste. Apenas terminamos de enterrar a papá, empezó a hablar de lo que había que hacer con las propiedades como si fueran simples objetos y no el hogar donde habíamos crecido. Mientras las cosas estén frescas, es mejor resolver todo rápido, dijo, con un tono tan neutro que me incomodó. Yo todavía tenía la voz quebrada. Carlos, papá acaba de morir. ¿Podemos hablar de esto después? Él frunció el ceño, como si yo fuera el que no entendía la urgencia. Esa misma tarde, mientras los demás se despedían, me tomó del brazo y me llevó aparte. Mira, tenemos la casa y el terreno. Si lo dejamos mucho tiempo, después vienen los problemas. Yo conozco gente que nos lo compra y salimos de eso rápido. En ese momento pensé que quizá era su manera de lidiar con el dolor, enfocarse en los asuntos prácticos para no pensar en la pérdida. Pero había algo en su voz, esa falta de emoción, ese apuro innecesario, que me dejó una sensación amarga. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo. Mi madre, todavía en duelo, firmaba documentos sin leerlos bien porque Carlos le decía, tranquila, yo me encargo. Es lo que papá hubiera querido. Cada vez que intentaba participar en las decisiones, él me cortaba con frases como, tú no entiendes de esto. Déjame manejarlo. Yo, ingenuo, le creí. Pensaba que estaba cuidando los intereses de todos. Pero empecé a notar pequeñas señales de que algo no estaba bien, conversaciones que se detenían cuando yo entraba, miradas incómodas entre mi tía y mi madre, y llamadas de Carlos que siempre hacía a escondidas. Una noche, revisando unos cajones, encontré el testamento de mi padre. Lo leí 3 veces para asegurarme de no estar imaginándolo. Todo estaba muy claro, la herencia debía dividirse en partes iguales entre nosotros 3. Sin embargo, Carlos hablaba como si esa división no existiera, como si el patrimonio ya le perteneciera por completo. En ese momento no quise pensar mal, pero ahora entiendo que ese fue el primer paso de su plan, apurar el proceso, aislarme de las decisiones y hacerme sentir que yo no tenía ni voz ni voto. Al principio pensé que la distancia de mi familia era solo parte del duelo. Cada quien procesa la pérdida a su manera y entendí que tal vez algunos necesitaban su espacio. Pero pronto esa distancia empezó a sentirse como un muro.
Antes de la muerte de papá, siempre había un grupo de WhatsApp familiar donde nos manteníamos al tanto de todo, cumpleaños, chismes, fotos viejas, bromas internas. Después del funeral, el chat quedó en silencio para mí. Vi cómo seguían hablando, pero mis mensajes parecían invisibles. Enviaba algo y nadie respondía, aunque minutos después escribían entre ellos como si yo no existiera. La primera vez que me di cuenta de que algo raro pasaba fue en la casa de mi tía Elena. Fui a visitarla porque quería llevarle unas cosas que habían sido de papá. Cuando toqué la puerta, escuché voces adentro. Me reconocieron y, de pronto, todo quedó en silencio. Me abrió con una sonrisa forzada, como si no esperara verme. Hola, tía. ¿Todo bien? Pregunté, intentando sonar casual. Sí, todo bien, respondió, pero no me invitó a pasar, algo que nunca había hecho antes. Mientras hablábamos, o más bien mientras yo intentaba mantener una conversación, sus respuestas eran cortas, evasivas. Antes de que me fuera, escuché que alguien dentro murmuraba, no sé cómo puede venir así, después de lo que hizo. Me quedé helado. ¿Después de lo que hice? ¿Qué supuestamente había hecho yo? Esa noche llamé a mi madre, buscando respuestas. Mamá, ¿pasa algo? He notado que todos están raros conmigo. Hubo un silencio largo. Luego, con voz seca, me dijo, Andrés, no quiero hablar de eso ahora. Colgó antes de que pudiera insistir. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un hueco en el estómago. En los días siguientes, la situación empeoró. Mi prima Laura, con quien siempre había sido muy cercano, me bloqueó de sus redes sociales. Mi tío dejó de saludarme cuando nos cruzábamos en el barrio. Y lo más doloroso, mi madre, con quien hablaba a diario, empezó a contestarme con monosílabos, como si yo fuera un conocido distante. La sensación era clara, me estaban aislando, pero lo más inquietante fue cuando encontré a Carlos en una cafetería, hablando con mi tía y mi madre. No me vieron llegar. Me quedé unos segundos detrás de una columna, escuchando fragmentos. Por eso les digo, no podemos confiar. Si lo dejamos, se va a quedar con todo. Yo solo quiero protegerlos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Apenas me vieron, Carlos cambió de tema como si nada. Sonrió con ese aire tranquilo que siempre tenía cuando estaba mintiendo. En ese momento no sabía exactamente qué estaba planeando, pero sí entendí algo. Carlos estaba creando una historia sobre mí, y todos la estaban creyendo. La verdad no me llegó de golpe, sino como un susurro que creció hasta convertirse en un grito que no podía ignorar. Era un martes por la tarde cuando la señora Rosa, una vecina que había sido muy amiga de mi padre, me llamó. Su voz sonaba nerviosa. Andrés, hijo, no sé si debería decirte esto, pero me duele verte así. ¿Así cómo? Pregunté, confundido. ¿Cómo te están pintando? No es justo. Le pedí que me explicara, y fue ahí cuando me soltó la bomba. Carlos había ido de casa en casa, hablando con familiares y conocidos, diciendo que yo quería quedarme con toda la herencia. Les contó que estaba buscando compradores a escondidas, que pensaba vender la casa y el terreno sin consultarles a nadie, y que incluso había dicho cosas horribles sobre mi madre y mi tía. Yo estaba en shock. Pero, eso no es cierto. Jamás haría algo así. Lo sé, hijo, pero él llevó pruebas, mensajes tuyos. Cuando escuché la palabra mensajes, me quedé helado. ¿Qué mensajes? Yo nunca había escrito nada parecido. Le pedí que me los mostrara. Rosa sacó su teléfono y me enseñó unas capturas de pantalla donde, supuestamente, yo escribía frases como, mi mamá es demasiado ingenua, si no me muevo rápido me voy a quedar sin nada. La tía no merece nada, no ayudó a papá cuando estaba enfermo. Reconocí la foto de mi perfil, pero el estilo no era mío. Eran frases torpes, llenas de rencor, y lo más obvio, yo nunca las había escrito. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Si Carlos había fabricado esos mensajes, entonces había planeado todo con antelación, y si todos los habían visto, ya tenían la imagen de que yo era un traidor. Esa noche intenté hablar con mi madre.
Llegué a su casa y, apenas abrió la puerta, le dije, mamá, tengo que explicarte algo sobre esos mensajes que Carlos. Ella me interrumpió. No me expliques nada, Andrés. No me interesa, pero son falsos. Yo no escribí eso. Su mirada era fría, como si ya no fuera mi madre sino una jueza que ya había dictado sentencia. Tu hermano no miente. Esa frase me perforó el corazón. Pasé las siguientes semanas intentando aclarar las cosas. Busqué a mis primos, a mi tía, incluso al abogado de la familia. Todos me escuchaban en silencio y terminaban con el mismo gesto, un encogimiento de hombros, una mirada de desconfianza y una excusa para irse. La verdad era dolorosamente simple. Carlos había ganado la primera batalla. No importaba lo que yo dijera, todos creían en su historia. Y lo peor es que no tenía pruebas para demostrar que era inocente. Pero lo que aún no sabía era que, mientras yo intentaba limpiar mi nombre, él ya estaba ejecutando la parte final de su plan, y que estaba a punto de quitarme todo, legalmente. Mientras yo corría detrás de sombras, intentando limpiar mi nombre, Carlos se movía con una precisión quirúrgica. No gritaba, no hacía escándalo. Su arma era el silencio y los papeles legales. Todo comenzó con una visita inesperada de mi madre. Llegó a mi apartamento con una carpeta bajo el brazo y una mirada extraña, como si no estuviera segura de lo que hacía. Carlos dice que necesito firmar esto para proteger la casa, me dijo, sin darme oportunidad de leer nada. Le pedí que me dejara revisar el documento, pero me contestó que no era necesario y que Carlos ya lo había visto con un abogado de confianza. Mamá, por favor, yo tengo que leer esto. Andrés, no quiero discutir. No me hagas sentir que estoy en contra de tu hermano, me dijo, bajando la mirada. Ese día no firmó nada frente a mí, pero me enteré después que lo había hecho a escondidas en la oficina del abogado que Carlos había recomendado. El plan de mi hermano fue perversamente simple. Convenció a mi madre de que, para evitar que yo vendiera todo en secreto, era mejor pasar las propiedades a un solo nombre temporalmente hasta que todo se calmara. Por supuesto, el nombre que eligieron fue el suyo. No me enteré de la transferencia hasta semanas después. Fui al registro de la propiedad porque quería obtener una copia actualizada de los documentos para demostrar que yo seguía siendo copropietario. Cuando la funcionaria revisó en su computadora, frunció el ceño. Señor, aquí ya no figura usted como propietario. Ella giró la pantalla. En el sistema, el único dueño legal era Carlos. Sentí como si el aire me faltara. Debe ser un error, balbuceé. No, señor. Aquí está el acta de transferencia, firmada por su madre y su hermano, con fecha de hace 2 semanas. Salí de ahí con una mezcla de rabia y desesperación. Llamé a mi madre de inmediato. Mamá. ¿Qué hiciste? La casa y el terreno están a nombre de Carlos. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Es lo mejor para todos. Tu hermano me dijo que es temporal. ¿Temporal? Me has dejado sin nada. Andrés, basta. Estoy cansada de tus acusaciones, y colgó. Intenté hablar directamente con Carlos. Lo encontré en el terreno, supervisando a unos obreros que parecían estar midiendo y marcando el lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté, conteniendo la ira. Él sonrió con esa calma suya. Preparando el terreno, para venderlo. No puedes venderlo. No es solo tuyo. Claro que puedo. Legalmente, ahora sí lo es. Me quedé helado. En su mano sostenía una carpeta con los mismos documentos que yo había visto en el registro. La victoria en sus ojos era evidente. Fue en ese momento que entendí que no solo me había quitado las propiedades, también me había quitado la credibilidad y el derecho a pelear sin arruinarme en un juicio interminable. Después de descubrir que todo estaba a nombre de Carlos, pasé días enteros sin dormir. La rabia me quemaba por dentro, pero también sentía una tristeza que me paralizaba. No era solo perder las propiedades, era perder a mi familia, perder la confianza, perder la historia que había creído indestructible. Intenté convencerme de que debía dejarlo pasar, que seguir adelante era mejor que hundirme en un pleito. Pero cada vez que pensaba en mi padre, en todo lo que trabajó para dejar ese hogar,
algo en mí se rebelaba. Así que decidí enfrentar a Carlos una última vez. Lo encontré en la casa, esa misma donde crecimos. Estaba en la sala, revisando unos papeles y hablando por teléfono. No me vio entrar. Sí, cerramos el trato la próxima semana. No, no te preocupes por mi hermano, él ya no tiene nada que decir aquí. Sentí que la sangre me hervía. Ah, sí. Dije, haciendo que se sobresaltara. Colgó despacio, como si quisiera controlar la situación desde el primer segundo. Andrés, ¿qué haces aquí? Vine a preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Carlos dejó los papeles sobre la mesa y me miró como si yo fuera un niño ingenuo. No dramatices. Eran solo propiedades. No eran solo propiedades. Era la casa de papá, el lugar donde crecimos y el terreno que él quiso que compartiéramos. No tenías derecho a quitármelo. Mira, dijo, cruzándose de brazos, papá siempre supo que yo era el único que podía manejar estas cosas. Tú no tienes cabeza para los negocios. Su frialdad me rompía más que sus palabras. ¿Y por eso inventaste mentiras sobre mí? ¿Por eso falsificaste mensajes para que todos me vieran como un traidor? Sonrió, como si acabara de atrapar una ficha clave en un juego de ajedrez. La verdad es relativa, hermano. La gente cree lo que quiere creer, y yo solo me aseguré de que lo creyeran de mí. Ese momento lo recordaré siempre, su mirada sin un rastro de culpa, como si lo que había hecho no fuera una traición, sino una jugada inteligente. Di un paso hacia él. ¿Sabes qué, Carlos? Puedes quedarte con la casa, el terreno, y con todos ellos, pero hay algo que no puedes comprar, mi dignidad. Se encogió de hombros. La dignidad no paga las cuentas. Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta de golpe. Mientras caminaba por la calle, con los ojos llenos de lágrimas, supe que ya no tenía hermano. Lo que había delante de mí era un extraño que solo compartía mi sangre, y nada más. Ese fue el final de nuestra relación. Desde ese día no hemos vuelto a hablar. Y aunque todavía me duele, también sé que fue la única manera de dejar de vivir con un enemigo disfrazado de familia. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que lo más doloroso de toda esta historia no fue perder una casa, ni un terreno, ni siquiera el dinero que representaban. Lo más doloroso fue perder la imagen que tenía de mi familia, darme cuenta de que, detrás de las sonrisas, los abrazos en las fiestas y las promesas de estar siempre juntos, había personas capaces de clavarme un cuchillo por la espalda sin pestañear. Siempre escuchamos que la sangre es más espesa que el agua, pero yo aprendí que hay algo mucho más fuerte que la sangre, las acciones. La sangre te da un parentesco, pero son las acciones las que te convierten en familia. Y cuando esas acciones están llenas de engaño, manipulación y egoísmo, ese lazo de sangre se convierte en una cadena que te ahoga. No voy a mentir, durante meses me culpé. Me preguntaba si podría haber hecho algo distinto para evitarlo. Si tal vez debí desconfiar desde el principio, si debí pelear más fuerte por mi lugar, o si simplemente debí aceptar que la herencia nunca iba a ser mía. Pero entendí que la traición no es culpa de quien la sufre, es responsabilidad total de quien la comete. También aprendí que el dinero tiene un poder corrosivo. Puede volver frías a las personas, puede convertir el cariño en competencia, y puede hacer que alguien que compartió tu infancia se convierta en tu peor enemigo. Cuando el dinero entra en juego, los valores de algunos se evaporan como si nunca hubieran existido. Hoy, aunque sigo sin recuperar lo que era mío, camino más ligero. No porque no duela, sino porque ya no cargo con la ilusión de que mi familia es intocable. Ahora sé quiénes son realmente. Y aunque me quede solo, prefiero rodearme de pocas personas que me quieran de verdad, a estar en una mesa llena de hipócritas que sonríen mientras piensan cómo apuñalarme. Si tú que me escuchas estás pasando por algo parecido, quiero que sepas esto, protege lo que es tuyo, no solo con papeles, sino también con límites claros. No ignores las señales, porque la traición rara vez llega de repente, casi siempre empieza con pequeñas grietas que decidimos no ver. Y sobre todo, recuerda, no importa si alguien comparte tu apellido, si no comparte tus valores, no es tu familia.
Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.